Hola, yo soy Sandra Ortiz, soy médico veterinario con maestría en ciencias de la UNAM y actualmente trabajo con la empresa Wildlife Pharmaceuticals México y con la organización de Estados Unidos Wildlife Research and Management Association. Y ahorita les voy a presentar esta plática que es sobre los métodos de captura de especies de carnívoros y mamíferos en campo y enfocado principalmente en roedores y quirópteros. Bueno, primero que nada, creo que una cosa muy importante que entender cuando trabajamos en campo, en anestesiando animales en campo, es porque estamos haciendo colaboraciones con investigadores, ya sea ecólogos, biólogos, zoólogos, etcétera, y principalmente nos contratan o nos buscan en campo para que hagamos la anestesia de los animales que ellos necesitan estudiar. Pero a mí me parece que es muy importante que hagamos siempre lo pensemos o lo veamos como una colaboración entre investigadores y veterinarios en campo y que podamos ampliar y enriquecer el rol del veterinario en la investigación y conservación de la fauna silvestre. Al fin y al cabo, ya estamos acudiendo a este sitio, a este proyecto para poder anestesiar de manera segura a los animales y atender emergencias durante la captura, pero siempre podemos aprovechar y platicando con los investigadores, ampliar nuestro rol y hacer mucho más. Y por lo mismo enriquecer tanto el proyecto como pues la información que se está generando. Y esta colaboración tiene muchos beneficios, ya que obviamente al no ser nada más los que vamos a ir a anestesiar, sino poder complementar con otros proyectos, obtener muestras biológicas, hacer estudios de genética, etcétera, vamos a poder complementar y enriquecer estos proyectos que ya se están haciendo con otras preguntas como cuestiones de ecología, de conservación, y podemos nosotros agregar esta parte de tanto como en los temas de medicina de la conservación o una salud, y bueno, ya existen organizaciones e instituciones que están promoviendo estos proyectos interdisciplinarios y multidisciplinarios. Y bueno, ya en México los pioneros son la organización de la Asociación de Medicina de la Conservación, CALANCAP. Hay un Instituto de Medicina de la Conservación del Zoológico de San Luis en Estados Unidos. Y bueno, los conceptos de medicina de la conservación y una salud cada vez son más preponderantes en nuestro ámbito de trabajo. También otro papel muy importante de los veterinarios en campo, que no, cuando obviamente hacemos intervenciones o anestesias, es porque se realizan rehabilitación y reintroducción de especies gravemente amenazadas. Los ejemplos más claros que tenemos aquí en México son el lobo mexicano, el cóndor de California, el hurón de patas negras, que de hecho la única reintroducción que se ha hecho en México fue en la reserva de Janos, en Chihuahua, y actualmente hay proyectos muy grandes y muy importantes como el proyecto Ibera en Argentina, que no solamente están por reintroducir jaguares en una de las poblaciones más amenazadas y más bajas de toda la distribución de este felino, sino que ya han logrado reintroducir muchísimas otras especies y con un gran componente de veterinarios y una asesoría y implementación de medicina que se aplicó, ¿no? Gracias a la intervención de veterinarios. También otro proyecto que me parece que engloba un poco toda esta cuestión de la intervención y la aplicación realmente de la medicina veterinaria en campo y en la conservación de especies gravemente amenazadas es este proyecto de los doctores de gorilas, en donde pues básicamente se aplican todas estas cuestiones que mencioné anteriormente, medicina de la conservación, ecología de enfermedades, investigación, y sobre todo nuestra aportación más importante como médicos veterinarios es que aplicamos los avances de la medicina zoológica in situ, en especies, en individuos silvestres y restaurando estas poblaciones. Por ejemplo, en este proyecto se están haciendo, tanto se atienden gorilas en campo, se monitorean intervenciones donde no siempre se puede intervenir y salvar a un animal hacer una intervención veterinaria, pero pues en este proyecto se están haciendo todas estas aplicaciones. Entonces me parece que creo que debemos ver a veces un poco más allá de lo que nos enseñan en la facultad, más allá de nada más anestesiar, sino ver de qué manera podemos integrarnos más en estos proyectos. Y bueno, después de este pequeño paréntesis, eh, los objetivos de una captura en campo o una anestesia en campo van a ser muy diferentes de cuando lo hacemos en cautiverio. Principalmente porque nosotros, como mencioné anteriormente, vamos a anestesiar principalmente a un animal que
es el objetivo de un proyecto de alguien más, por lo general, aunque hay veces que nosotros también tenemos nuestros proyectos propios como veterinarios que tenemos que anestesiar a estos animales. Entonces es muy importante lo primero es que tenemos que saber es cuál es el objetivo de la captura. ¿Cuál es la justificación para anestesiar este o estos animales? Va a ser porque se tienen que colocar collares de telemetría o de posicionamiento global, va a ser porque se tiene que atender una translocación, se tiene que mover ese animal, va a ser porque hay un brote de enfermedades y tenemos que muestrear a los animales para poder entender qué es lo que está pasando. Entonces, lo principal es el objetivo de la captura, porque obviamente eso es lo que debe de justificar el cómo y qué de qué manera vamos a anestesiar o vamos a capturar a este animal. Obviamente, otra cosa muy importante es la especie. Las especies más grandes no son necesariamente las más fáciles tanto de capturar como de observar en vida libre o de estudiar. Entonces, obviamente va a depender de la especie, del tamaño, de la fisiología, de muchísimas cosas, pero principalmente con qué especie estamos trabajando. No es lo mismo trabajar con un ocelote que con un jaguar, que con un león, que con un mapache, ¿no? Otra cosa muy importante y que también va a depender del objetivo de la captura es el número de individuos a capturar. Por lo general, en la investigación hemos visto que para los diferentes proyectos que se realizan capturas o se hace algún tipo de muestreo en los animales, hay especies que se consideran muy abundantes, como los roedores, como los murciélagos, como las aves, y algunos mamíferos y algunos reptiles, pero hay otras especies que son en primera hay muy pocos, como los pandas, son muy difíciles de observar en vida libre, de monitorear, de capturar. Entonces, obviamente nuestro objetivo de captura y la especie con la que vamos a trabajar nos va a indicar qué individuos vamos a capturar. Hay veces que en una captura puedes capturar, no sé, 50 aves o 50 murciélagos de un jalón en menos de una semana, pero muy, muy difícilmente vas a lograr capturar 50 pumas, 50 leones, 50 ocelotes, 50 margáis en una sola temporada de captura. Otra cosa muy importante a considerar y que va también a influir en, pues, cómo vamos a hacer esta captura es el sitio o terreno y la temperatura. No es lo mismo trabajar en el desierto de Sonora que trabajar en la selva de Yucatán, que trabajar en la nieve, que no tenemos aquí, pero obviamente muchos investigadores y veterinarios que trabajan en Norteamérica, en Estados Unidos y en Canadá, pues se tienen que enfrentar principalmente al frío, cosa que nosotros no. Entonces, esto también va a ser muy importante para la planeación de nuestra captura. Otra cuestión igual súper importante es el método de captura. Ya sabiendo el objetivo, la especie y el número de individuos que vamos a capturar y el sitio, pues ya vamos a poder elegir mejor nuestro método de captura, que va a ser básicamente lo que vamos a englobar en esta plática. Otra cuestión muy, muy importante, sabiendo ya todas estas cuestiones antes, es cuánto es el tiempo que vamos a tener que estar en campo. Cuando se hacen algunos estudios, se calculan las noches, los días de trampeo o de captura. Entonces, eso nos va a dar el éxito de captura. ¿Cuántos días o cuántas noches tuvimos que estar capturando para poder obtener el número de muestra o el número de individuos que queríamos capturar? Entonces, esto es muy importante también para que podamos planear nuestro material de campo y para poder saber, bueno, pues no voy a estar un mes o 2 meses en campo. Hay veces que se requiere estar una semana, hay veces que en 2 días capturas los individuos que quieres, pero la mayoría de las veces se requiere estar más tiempo en campo. Otra cosa muy importante es el personal entrenado y personal de apoyo. Obviamente las personas primordiales que tienen que estar en este proyecto o en esta captura tienen que ser el investigador principal o el líder del proyecto, que pueden ser biólogos, ecólogos, veterinarios, etcétera, y esta es la persona, digamos, responsable de todo el proyecto y de la captura. Obviamente la otra persona es el médico veterinario, otra persona puede ser biólogos de apoyo, que no necesariamente son ni el líder del proyecto, pero que están pues para apoyar toda la cuestión de la captura. Y otro personal muy importante que no necesariamente son biólogos ni veterinarios es la gente local. Muchas veces los guías locales son gente que se conoce la selva o el terreno mucho mejor de lo que nosotros podemos hacer en todos los meses de trabajo.
Entonces es muy importante contar con esta gente que el conocimiento local, el conocimiento de la selva, literal, te pueden salvar la vida. Entonces es muy importante tener siempre a esta gente de apoyo. Hay veces que igual, y por ejemplo, si vas a capturar, no sé, ratones o murciélagos o algunas especies que no son pues ni tan peligrosas, ni tan complicado, ni te toma tantos días capturarlas, pues aún así no es como que puedas ir tú solo. De hecho, la regla es que nunca vayas solo ni a campo ni a anestesiar nada, ¿no? Pero principalmente, pues el tener más gente que te ayude y que pueda apoyar para hacer todos los procesos que se requieren para la captura, pues te va a dar, a la vez va a ser menos tiempo en campo, igual va a salir también más, va a ser menos recursos económicos y va a ser más efectiva la captura. Y bueno, por supuesto, no el último, pero no el más importante, son los recursos. Por lo general, la investigación que se realizan o los proyectos que se realizan son proyectos o de maestría, de doctorado, de licenciatura de alguien o proyectos que ya se tienen financiados. Por lo general no tienen muchísimo financiamiento, hay unos que sí, hay otros que no, pero obviamente los recursos van a ser un factor súper importante para poder decidir todas estas cuestiones de los objetivos de la captura, el método de captura, etcétera. Y bueno, ya entrando al tema de lo que nosotros hacemos de anestesiar animales en campo, a mí me quedó muy clara una lección cuando tomé medicina de fauna silvestre en la facultad con el doctor Fernando Gual, que decía que la anestesia a un animal, además de que siempre implica un riesgo y es una gran responsabilidad que está en nuestras manos, la vida del animal, también significa que esta es una oportunidad única al tener un animal que es potencialmente peligroso, anestesiado, y entonces cada individuo es muy valioso y es una fuente de información de la población. Igual ibas a capturar, no sé, 2 pumas en toda tu vida, o 2 tigres, o 2 osos, o 2 cóndores. Entonces, estos animales, al tener esta oportunidad de tener al animal inmovilizado, obviamente va a dar muchísima información, y no solo es la información del animal y de la salud, que es lo que nosotros principalmente vemos, sino que es a nivel poblacional. Es una fotografía de la población y así debemos de considerarlo. Entonces, bueno, hablando de las especies, de lo que mencionaba de que depende mucho de la especie, el número de individuos que se van a capturar, etcétera, consideramos un muestreo oportunista con especies difíciles de capturar y cuando su número de muestra es bajo. Básicamente esto se va a enfocar en megavertebrados, en grandes carnívoros, en especies, inclusive hay rapaces, por ejemplo, que son muy, muy difíciles de ver, están muy amenazadas. Entonces, en estos muestreos por lo general, perdón, en estas especies por lo general, no es como que vas a anestesiar a un jaguar o un tigre o un oso polar nada más para sacarle sangre y ver qué tiene. Realmente estas son las mayores oportunidades de colaboración donde si se va a anestesiar al animal, o sea, se tiene que anestesiar al animal o capturar para ponerle un collar de GPS, para poder que sea parte de un monitoreo poblacional, que sea parte de una translocación, de que se tiene que mover al animal, que se tiene que mover de cierto lugar. Esta es la oportunidad para aprovechar, y nosotros como médicos veterinarios podemos no solo anestesiar al animal de manera segura y efectiva, sino también podemos obviamente aprovechar para hacer todo este tipo, pues otros estudios, ¿no? En cambio, con especies abundantes es común que se realicen capturas solo para estudios de salud o genética, que al final, bueno, obviamente eso es porque estas especies que son más abundantes te dan una mejor foto de la población. Entonces, últimamente que se han estado haciendo proyectos como PREDICT de la organización EcoHealth Alliance, lo que están haciendo es que al muestrear una gran cantidad de animales en diferentes sitios, te da una idea del estado de la población o del estatus de ciertas enfermedades que se transmiten por estas especies. Entonces, estos son animales mucho más centinelas y que, pues, digamos que no necesariamente tienes que ponerle un collar o un aparato de seguimiento satelital o de telemetría a estas especies que además pues, son muy chiquitos y que probablemente no van a vivir mucho tiempo, ¿no? O sea, un ratón o un quiróptero pues no tiene una vida tan larga como un mamífero más grande. Pero de cualquier manera, mi filosofía, muy personal, pero creo que es algo que debemos adoptar, es que sea la especie que sea y para lo que se capture, debemos aprovechar al máximo. Entonces, se pueden hacer a la vez estudios poblacionales, estudios de ecología, estudios de ecología de poblaciones y estudios de enfermedades y genética, pues está genial. Ok, entonces, bueno, ahora sí vamos a los métodos de captura. Vamos a empezar
con los mamíferos pequeños y medianos, que son enfocándonos principalmente en roedores y murciélagos, y pues que, como mencioné en la diapositiva anterior, son estas especies que son muy abundantes y que por lo general se realizan, es como que se realizan estudios de enfermedades o de otras cuestiones, nada más, y se obtener un gran número de muestras. Esta es una experiencia además que yo tuve, que fue de las primeras ocasiones que tuve la oportunidad de trabajar en vida libre en la reserva de Janos, y fue la captura de roedores y perritos de las praderas, principalmente roedores, para identificar los reservorios y la prevalencia de hantavirus como parte del proyecto de maestría de una compañera. Entonces, bueno, para este tipo de especies se utilizan este tipo de trampas que se llaman Sherman. La marca que las vende se llama Tomahawk y es una compañía que básicamente se dedica a vender trampas de todo tipo para estos animales. Entonces, estas trampas son de aluminio, son plegables. Hay unas que son plegables, hay unas que no. Lo mejor son las plegables y aunque se ven chiquitas, pesan muchísimo. Entonces, obviamente, pues si vas a capturar una gran cantidad de animales, pues no te vas a llevar 10, ¿no? Obviamente, por lo general se ponen unas, no sé, de 50 a 100, depende lo mismo, ¿no? Los objetivos de la captura, número de individuos a capturar, etcétera. Como se utilizan estas trampas o estas cajas, se les pone cebo adentro, que por lo general es algo dulce, crema de cacahuate con vainilla, algo así, o avena. Se les pone, por ejemplo, en lugares donde hace mucho frío, en Janos nos tocó, se pone algodón o algo como para que hagan un poco de, pues no sé, no les dé mucho frío. Entonces, bueno, se activan estos con al final tienen una como placa, entonces cuando la pisan, pues se activa, ¿no? En la puerta tiene como un resorte. Entonces aquí se pueden capturar este tipo de especies chiquitas, nada más ratones, ardillas y algunas ratas de campo. Eh, los perritos de las praderas, por lo general, se pueden capturar dentro de sus madrigueras. Se capturan con este tipo de trampas que se llaman, estas son las bien llamadas Tomahawk, y estas tienen igual esta placa que es donde se activa. Aquí, por ejemplo, está una hembra con su cría. Para la manipulación, por lo general, bueno, no estos animales es un poco común que se anestesien, a menos que se requiera hacer algún procedimiento, sobre todo doloroso. Pero además de que como vas a muestrear a muchos animales, pues imagínense si tuviéramos que anestesiar a cada uno y monitorear a cada uno y esperar a que se despertara, la verdad es que no es práctico y además pues no se justifica porque por lo general no se realizan procedimientos que sean dolorosos. Aquí realizamos la toma de sangre eh, por medio de un capilar y esto lo practicamos antes de salir a campo, de hecho nos volvimos muy buenos haciéndolo, entonces al final pues en este tipo de especies no se requiere, a menos que pues, sí nos tocó suturar un ratón que se lastimó la colita, pero fuera de eso realmente estos individuos no se anestesian para sacar muestras biológicas. También a veces se pueden manejar, sobre todo los productos de las praderas, se pueden manejar en estos saquitos y hay unos que son como un embudo, entonces metes al perrito de las praderas en el embudo y ya pues te permite manipularlo mejor. Y obviamente todo usarlo con guantes, aquí muy mal que no estamos usando guantes. Otro tipo de roedores ya de mayor tamaño igual se pueden capturar con las mismas trampas Tomahawk. En estos casos, por ejemplo, ya con este tipo de especies, además de que son más peligrosas o ya pueden causar un daño y además pues sí se pueden estresar más, ya es cuando podemos pensar en utilizar protocolos anestésicos. Este es un capibara que capturaron, de hecho este la creó como una mascota y se escapó en Estados Unidos. Este sí es un puercoespín silvestre y un castor. Los castores, pues son especies que son además difíciles de capturar por el medio en el que se desenvuelven, ¿no? Entonces, estas trampas, de hecho, no son tan... Hay unas que se utilizan que sí son cuadradas como estas, pero otras que son como que los apachurran un poco, como que entran dentro de la trampa y se cierra en ellos. Obviamente se tiene que procurar que no los lastimen, pero este tipo de trampas se utilizan porque ellos no, por lo general no entran a una caja cerrada, ¿no? O un espacio cerrado como este. Pero bueno, ese es pues un método, ¿no? Y este es el estudio de un investigador que también trabajó en Janos, capturando estos puercoespines, por ejemplo, en lugares pues muy áridos, además como los pastizales del norte de México, pues hay que
no es solamente poner las trampas, ¿no? Obviamente se tienen que poner en sitios donde se encuentren restos de los animales, se tiene que caminar mucho. Y ahorita voy a hablar de un poco más adelante voy a hablar de las ventajas y desventajas de este tipo de trampas. Y bueno, ahora pasando a los murciélagos, en primera, digo, no quiero extenderme mucho, pero los murciélagos, la verdad, son especies realmente sorprendentes. Son una de las especies que más años tiene en la Tierra, que a pesar de que se han estudiado muchísimo, hay muchas cosas que todavía no sabemos de ellos. Y se dividen en dos, pues como grandes familias, los microquirópteros y macroquirópteros. Estos son especies, se llaman zorros voladores, son frugívoros. Y bueno, aquí vemos con el doctor Medellín del Instituto de Ecología, muy famoso, el Batman de México. Vemos el tamaño de una de estas especies. Hay individuos inclusive más grandes. Entonces, va a variar mucho cómo vamos a manipular y en qué ocasiones vamos a anestesiar a uno de estos animales. Por lo general, todas las especies de quirópteros se capturan con estas redes que se llaman redes de niebla. No los dañan, hay que estarlas vigilando porque obviamente pues pasan muchos, entonces hay veces que se empieza ya a llenar la red y se puede caer, entonces es muy importante estarlas atendiendo. Por lo general, obviamente, se trabaja de noche, se trabaja en sitios donde ya se conoce que están los sitios donde hibernan donde están colectivamente los murciélagos, cerca de cuevas, cerca de lagos, y cuando se detecta que están dentro de la red, se sacan preferentemente con unos guantes, aunque a veces los de carnaza son muy grandes para ciertas especies, y casi siempre se manipulan solamente por contención física. También se pueden utilizar las bolsitas de tela que se veían en la diapositiva anterior. Y estas especies, por lo general, de microquirópteros o especies como muy chiquitas, realmente no es necesario anestesiarlos, pues se puede realizar todo el muestreo por medio de contención física y no le causa igual ningún daño, a menos que obviamente es como una vez que estén deshidratados o que estén un poco agotados o estresados, entonces dejándolos dentro de la bolsita, liberándolos lo más pronto posible y pues siempre tratar de no lastimarlos. Y ya en el caso de los macroquirópteros, de los Pteropus, que esa es la especie de estos zorros voladores, es donde ya se pueden utilizar en primera, pues obviamente porque sí, aunque no son agresivos y no lastiman, realmente no te llegan a morder, sus garritas sí llegan a ser un poco, pues sí te pueden arañar. Entonces obviamente se necesita de equipo más protector. Ya es cuando se pueden utilizar desde anestesia inhalada hasta anestesia fija. Por lo general se pueden utilizar pues combinaciones que utilizamos en otros mamíferos como soletil, dilatamina solazepam, ketamina, con algún alfa-2 adrenérgico. Entonces va a depender igual de para qué vamos a capturar al animal y qué es lo que y qué es lo que se quiere obtener. A estas especies, por ejemplo, sí es común ponerles, no collares, pero ponerles algún dispositivo para seguimiento satelital. Ok, y ahora sí entramos de lleno con los carnívoros. A pesar de que son carnívoros, pues obviamente tienen un manejo aparte por el tipo de especie que son. Y en el caso de los mamíferos marinos y las nutrias, por lo general se manejan en vida libre por medio de restricción física con cajas, redes y tablas. No son agresivos, o la mayoría no son agresivos, obviamente varía mucho el tamaño de las especies, no es lo mismo un lobo de California que que algún individuo mucho más grande, por ejemplo, que se encuentran en el norte del continente. Y casi siempre se pueden manipular, sobre todo los cachorros, las crías, se pueden manipular manualmente, no hay necesidad de anestesiarlas, a menos que se vaya a realizar algún procedimiento doloroso o que, por ejemplo, no se puedan manipular bien para obtener muestras de sangre o para ponerle algún dispositivo de seguimiento satelital o telemetría. Y por ejemplo, es una foto del Marine Mammal Center, donde es muy común que estén haciendo rehabilitaciones y estén capturando estos animales para poder rehabilitarlos y liberarlos. Entonces, aquí por lo general los manejan con este tipo pues son unas como tablas que sirven para guiar a los animales y a veces inclusive se pueden meter en una transportadora sin ningún problema.
En el caso de las nutrias, por ejemplo, he visto que se utilizan este tipo de cajas. También es complicado a veces el sitio de la captura. No son cajas que se activan automáticamente como las otras que enseñé en la diapositiva anterior, pero igual las nutrias no son agresivas, pero sí pueden llegar a lastimar con su dentadura, entonces es importante siempre la seguridad del personal. Ya en casos donde se requiere hacer manejos más complicados, ahí sí es muy necesaria la anestesia inhalada. De hecho, ha sido muy complicado tratar de encontrar protocolos anestésicos de anestesia fija que pueda funcionar bien en mamíferos marinos por la grasa y por el tamaño. Entonces, casi siempre los manejos que se han realizado en campo se lleva un equipo portátil de anestesia inhalada. Y bueno, ahora ya entrando a los carnívoros terrestres, es muy importante tomar en cuenta que así como estamos dentro de la planeación, estamos justificando nuestro objetivo de captura, estamos justificando qué número de números vamos a capturar y qué método de captura vamos a utilizar. Es muy importante considerar que a la fecha los métodos de captura que usamos para grandes carnívoros llegan a ser pueden llegar a ser dañinos, principalmente porque se crearon para eso, se crearon los lazos y este tipo de trampas, que estos, por ejemplo, atrapan totalmente al animal, se crearon para matar animales. Entonces, desgraciadamente, es muy fácil aún conseguirlas y esto sigue siendo una cultura muy grande en Estados Unidos, por ejemplo, el hecho de los tramperos que están capturando animales silvestres por ejemplo, para vender su piel legalmente, ¿no? Pero al final estos lazos, este tipo de trampas, pues se utilizan de esta mala manera y llegan a lastimar mucho a los animales. También es muy común esto, que se usen como, digamos, trampas o lazos artesanales, que se usan mucho, por ejemplo, en África y llegan a lastimar una gran cantidad de animales, desde leones, elefantes, jirafas, etcétera. Entonces, bueno, estos lazos realmente sí están hechos para matar animales, ¿no? No son para capturarlos ni para ningún estudio, pero pues lo que es importante entender es que todos los métodos que vamos a utilizar o que podemos utilizar para capturar estos animales, si no los utilizamos de manera adecuada, con ética y además que se pueda hacer el menor daño posible, pues siempre van a ser un riesgo. Entonces, esto es súper, súper importante porque justo lo que queremos hacer con estos trabajos y estos proyectos de investigación es ayudar a los animales, ¿no? Y generar más información para poder lograr su conservación. Entonces, bueno, pues este tipo de métodos, desgraciadamente, además de que están planeados para ciertas especies, pues llegan a afectar a otro tipo de individuos. Es muy común en Estados Unidos que haya mascotas atrapadas. Este animal, por ejemplo, es súper importante, es una águila calva, y hay muchas que han muerto y se han lastimado en estos lazos. Entonces, es muy importante que entendamos la capacidad que tienen de lastimar y que tomemos todas las medidas para evitar hacerlo. Y bueno, ahora ya entrando dentro de los métodos de captura más comunes, aquí estamos hablando de carnívoros medianos y grandes. Lo más común que se utiliza son trampas Tomahawk y cajas. Las trampas Tomahawk son las que les mostré en las primeras diapositivas, que son como de diferentes tamaños, pero tienen este mecanismo de acción que se pisa una placa y cuando entra el animal, obviamente con un cebo, y entonces es cuando se activa esta trampa. Y las cajas son diferentes, que las voy a mostrar más adelante. Otro tipo de trampas se llaman trampas de caída. Son muy conocidas en Estados Unidos y en inglés se les conoce como culvert, perdón, en Estados Unidos y en Canadá, y se usan mucho también en el norte de México para capturar osos. Otros se les llaman cepos, en inglés se les llama steel jaw traps, y otros son los lazos, que se les llama snares en inglés. Los puse como juntos porque estos son métodos que pueden ser es muy fácil que se puedan capturar animales que no sean el objetivo, porque obviamente no estás dirigiendo la captura hacia un individuo en específico. En cambio, en la captura con perros y la captura en helicóptero, sí es mucho más fácil tener un animal objetivo y que ese sea el único que capturemos. Ahora sí, vamos a
hablar de las trampas Tomahawk. Se llaman así por la marca, que se llaman Tomahawk. Son este tipo de trampas. Como ven, son de varios tamaños, son de varios diseños. Realmente es una de las empresas que más opciones tiene para este tipo de trampas y para diferentes especies. Inclusive tienen una línea únicamente para gatos ferales. Entonces, bueno, eso te dice que sí tienen una bastante buena colección de trampas. Este tipo de trampas se pueden utilizar, como les enseñé en la diapositiva de los roedores, se pueden utilizar hasta para animales muy chiquitos como ardillas, como perritos de las praderas, como cachorros de ardillones, de mapaches, etcétera, inclusive hasta, por ejemplo, para zarigüeyas. Y tienen varias ventajas y desventajas, pero bueno, estos son los métodos, estos son los ejemplos. Por ejemplo, aquí hay no sé si es un coyote, parece un coyote. Aquí hay unos mapachitos y es una de las trampas especiales que vende esta compañía que se utilizan para hurones. Estas trampas son así de largas porque se meten dentro de las madrigueras, bueno, en la entrada de las madrigueras. Es muy importante que sean así de largas, en primera por pues cómo es la anatomía de los hurones, pero además porque pues obviamente se necesita que se metan muy bien al fondo para poder activar la trampa. Las ventajas y desventajas. Eh, Realmente siempre es complicado poner este tipo de trampas y también las de caja que voy a mencionar más adelante, porque por el tamaño principalmente. Por ejemplo, para capturar un lince, a pesar de que el lince está, digamos, más chiquito que el tamaño de esta caja, de esta trampa, pues no puede ser más chica porque no va a entrar. Hay este tipo de modelos, por ejemplo, hay unos que se venden también para perros y tiene que ser igual de este tamaño. Entonces, hay veces que hay opciones donde este tipo de cajas o trampas no se pliegan. Hay muchas que sí, pero la mayoría no. Entonces, si tenemos que poner, no sé, unas 10 trampas mínimo, o sea, imagínense de qué tamaño tiene que ser nuestro transporte para poder meter 10 de estas. En cambio, si se pueden plegar, pues es mucho mejor. Aún así, eso no les quita lo pesado. Entonces, hay que considerar que se tienen que no solo llevar en algún tipo de pues camioneta o automóvil al sitio de captura, sino también donde se tienen que colocar, pues no es nada más ahí junto a donde nos estacionamos, obviamente se tiene que caminar con ellas. Entonces, obviamente, pues sí, muchas veces se tiene que considerar esta cuestión de la facilidad de transportarlas. La ventaja también de este tipo de cajas es que una vez que tenemos al animal adentro, ya se puede, a pesar de que se estrese, obviamente se van a estresar, se puede ya inyectar de manera remota, ya sea con una cerbatana o con un telecisto, y ya eso va a facilitar el manejo del animal. No sé si todas las trampas, pero esto lo hemos usado mucho para trampas medianas y para gatos ferales. Se llama trinche o así es como le pusimos. Entonces, esto nos permite, hay veces que obviamente puedes voltear la trampa y entonces ya poner al animal en una posición donde no se mueva y ya poder inyectarlo. Pero si no, estos son muy útiles. Se meten por aquí arriba, entonces ya acorralas, por ejemplo, en este caso sería por acá, acorralas aquí al animal, entonces ya no se mueve y ya lo puedes inyectar. Ahora vamos a otro tipo de trampas. Estas se llaman cajas, trampas de caja. Aunque no son unas cajas, de hecho la mayoría no se hacen de madera, sino de metal, pero básicamente estas son un tipo de cajas mucho más grandes, mucho más rígidas y obviamente son para especies más grandes, de mayor tamaño. Estas trampas también se activan con un panel o un pedal en la parte de atrás, una placa, perdón, que va a activar la trampa. A pesar de que estas cajas tienen que tener obviamente o sea, tienen que tener cierto tamaño para que obviamente entre el animal objetivo, hay veces que no siempre entra este animal objetivo y nada más si se ceba por ejemplo, con carne o algo así. Es un poco controversial y en mi opinión debería estar más en desuso el hecho de tener una caja separada donde se tenga una presa viva, un cebo vivo.
A pesar de que aquí, por ejemplo, en este tipo de trampas, aquí el animal sí, digamos que está protegido, obviamente se le debe de poner agua, comida, debe estar protegido. O sea, esto es como sí se deben usar. Sin embargo, pues esto no te quita que esto sea, que este animal se estrese y pues que también lo pueda llegar a lastimar. Un felino encerrado es muy peligroso. Entonces, pues sí es un poco controversial. Inclusive hay veces que en trampas no solo de este, perdón, en cajas no solo de este tipo, sino como las Tomahawk, se han metido, por ejemplo, gallinas, que es muy común que se usen para poder capturar ocelotes o o coyotes o zorros. Es muy común que lleguen a lastimar o matar la presa que está aquí adentro y no necesariamente de una manera amable, ¿no? Entonces, creo que sí se debe considerar el hecho de no usar estas trampas estas cajas que tengan a una presa viva. Y bueno, obviamente ahora vamos igual a las ventajas y desventajas. Esta es una foto muy fuerte y es muy triste verlo, pero desgraciadamente es algo que es más común que pase de lo que pensamos. Por lo mismo de que los animales obviamente se estresan mucho y un felino es mucho más común que se estrese, pueden llegar a este grado, ¿no? Es muy común además que se lastimen no solo la cara, o sea, se froten la piel y se raspen de esta manera, sino también hay veces que se llegan a fracturar los colmillos o se llegan a fracturar las patas por querer salir. Entonces es muy, muy importante el diseño. Inclusive o sea, este tipo de cajas está bien hecha porque como ven no tiene barrotes y las rejillas son chicas. Aún así eso no quita el que haya el riesgo de que la puedan morder o se puedan lastimar una uña. Pero sí es un mejor diseño que esta, por ejemplo. Esta tiene estos barrotes, o sea, hay muchas superficies en las que el animal se llegó a lastimar de esta manera. Obviamente hizo un desastre aquí, es probable que rompan la caja, entonces sí es muy importante evitar esto. Obviamente esto es un animal, o sea, este daño es puede provocar que un animal no pueda regresarse a vida libre, ¿no? Este animal obviamente va a requerir atención, va a requerir una rehabilitación y curaciones. Y en este caso, por ejemplo, también este daño le pasó, o sea, perdón, estas patas son de este mismo leopardo y también se dañó los cojinetes, que obviamente pues sabemos que es una parte muy importante. Cualquier daño en los medios de supervivencia de un animal, por ejemplo, los colmillos, la visión, las garras, los miembros posteriores y anteriores, cualquier daño en todas estas en estas partes del animal van a ponerlo en desventaja ante otros individuos, sobre todo si son macho. Entonces es muy importante que eso lo consideremos para evitar el mayor daño. De hecho, ahora no tengo fotos, pero en el zoológico Tamatán nos enseñaron unas trampas, unas cajas que están haciendo de madera, que han usado para capturar jaguares y les han funcionado muy bien. Y los jaguares no se llegan a lastimar. Entonces, bueno, es muy importante considerar la construcción de la caja. Otra ventaja, perdón, una ventaja de este tipo de cajas es que es menos probable capturar otras especies. ¿Por qué? Porque se necesita cierto peso para poder activar estas placas y además, pues no todas las especies van a estar interesadas. Puede que haya, no sé, unos pecarís o algún venado o algo de metiche, pero no se va a meter. Y también otra ventaja de esto, y que bueno, también se puede utilizar con cualquier otro método, es que se puede monitorear por medio de cámaras trampa. Estas cámaras se activan con el movimiento y se pueden poner justo enfrente para poder ver si nuestro animal objetivo se está acercando o si se está cebando de manera adecuada para que entren estos animales. Y también otra gran ventaja de este método es que se puede cebar con presas que ya comió. Por ejemplo, si detectamos a un animal que se comió, no sé, un venado, y está a medio comer, porque obviamente no se lo comen de un jalón, es muy fácil que se pueda utilizar esta misma presa que ya va a regresar por ella en ese sitio y ya se puede colocar, entonces es, digamos, una manera de atraer al animal. Ok, vamos con otra de los tipos de trampa, que se llaman trampas de caída o culvert, y estos son muy común para osos, para cualquier especie de osos. Pero principalmente he visto que se utiliza mucho en Norteamérica para oso grizzly, oso negro y oso polar. Aquí adentro hay un oso polar. Este es muy interesante porque es un programa en Churchill, en Canadá, donde
hay una cárcel de osos, tal cual, porque son osos que se acercan a los poblados. Entonces capturan a los osos aquí, los meten a la cárcel de osos, los dejan, no les dan de comer, obviamente, porque si no, eso provocaría que regresaran. Entonces, bueno, y luego ya se liberan. Entonces, este tipo de trampas son súper, súper común para este tipo de individuos, para este tipo de especies. Eh, Casi todas son, hay unas que de hecho hasta se hacen hechizas, como con barriles, pero no es lo adecuado. Y bueno, la ventaja que tienen es que se pueden mover mucho más fácil. A pesar de que son pesadas, se pueden mover mucho más fácil a los sitios de captura. Ok, y estas trampas también tienen ventajas y desventajas. Una de las desventajas es que pues, obviamente también se pueden lastimar. También se puede llegar a capturar especies no objetivo. Se puede llegar a capturar, por ejemplo, es muy común que esté la madre con las crías y que captures o a la cría o a la madre, y liberar a cualquiera de las dos es un riesgo. Además de que, bueno, obviamente si dejas a la cría sin la madre, o sea, si capturas a la madre, pues obviamente hay riesgo de que la cría no sobreviva. Entonces, es muy importante el monitoreo, porque entonces así podemos identificar si es el animal objetivo que estamos capturando, si capturamos a la madre y no es el animal que queríamos capturar, entonces ya se puede liberar rápidamente. Y he visto que inclusive se pueden poner cámaras adentro, cámaras como de circuito cerrado o cámaras trampa que se pueden colocar igual enfrente de donde se va a colocar la trampa. Entonces pues ya nos permite mucho más fácil observar si los individuos que queremos capturar o el individuo está acercándose a la trampa. Y ahora vamos con los medios de sujeción, que son por medio de las patitas. Estos se llaman cepos y básicamente es un mecanismo que atrapa la pata de los animales y se cierra automáticamente. Y es bastante controversial, obviamente. Este tipo de trampas se pueden utilizar para un rango de especies muy diversa. Es muy común que se utilice para linces. Para esto, inclusive, pues obviamente lo usan las personas que los cazan por su piel. Entonces, bueno, es muy común que se utilicen, pero también en la investigación se utilizan para capturar linces para estudios. Se utilizan también mucho para un gran rango de cánidos. Se utilizan para coyotes, para lobos, para zorros, para chacales, etcétera. Aunque aquí vemos que, por ejemplo, se pueden utilizar también las trampas Tomahawk y bueno, digamos que sería un poco mejor. Ok, aquí es difícil ponerlas una gran cantidad de ventajas. Sin embargo, hay muchos investigadores que llevan muchos años utilizándolas, sobre todo se utilizan inclusive se utilizan para pumas eh, y para especies más grandes, por ejemplo, este es un leopardo. Y se ha visto que estas obviamente causan mucho daño porque esta no tiene ningún tipo de protección. Las que se utilizan ahora tienen una protección que es como algo acolchonado, entonces eso obviamente disminuye el impacto. Como mencioné en la primera diapositiva sobre las capturas de carnívoros, es que todos estos métodos tienen el potencial de dañar, pero por eso precisamente tenemos que tener mucho cuidado en que cada uno de estos métodos que usemos hacer los ajustes y adecuaciones para evitar que dañe al animal. Este tipo de lazo probablemente no lastimaría tanto al animal y no le hubiera, pues básicamente, fracturado uno o dos falanges si tuviera esta protección que debe tener, además de que no todas cierran a la misma presión. Hay unas que se puede disminuir. Obviamente las que son definitivamente malas son las que tienen garras y esas se usan para cazar animales. Entonces es muy importante que siempre tratemos de usar las que causan el menor daño y estarlas monitoreando muy seguido, además de pues realmente identificar si es el mejor método que podemos usar para capturar a la especie objetivo. Por ejemplo, si vamos a capturar linces y son linces que igual y de alguna manera no están tan, o sea, por ejemplo, hay veces que ya están, se han capturado con otros métodos, se han capturado con estos cepos, tal vez es más probable que entren a las trampas Tomahawk. Pero a la vez, si ya se acostumbraron a las trampas Tomahawk y ya no entran ahí, pues tenemos que buscar otro método. El chiste es tratar de ver, o sea, no tiene que estar uno casado con un solo método de captura, sino puedes utilizar una gran variedad y hay veces que tienes que utilizar uno diferente al que estás acostumbrado porque no funciona.
Entonces es muy importante, pues con este tipo de métodos que sí tienen el potencial de dañar a los animales gravemente, pues es mejor tratar de evitarlos y si no se puede por cualquier razón, pues hay que tratar de hacer el menor daño posible. Las ventajas que tiene, y hablando con muchos investigadores que sí los han usado durante mucho tiempo y pues obviamente es gente que está preocupada por no dañar a los animales, es que en primera pues es el costo, ¿no? Obviamente es mucho más el costo y la comodidad o la facilidad de transportarlos. Puedes poner 20, 30 cepos, que no sería lo mismo que poner 20 o 30 trampas Tomahawk, ¿no? Por la dificultad de transportarlas y lo difícil y lo pesados, como mencionaba anteriormente. Entonces, obviamente, pues sí tiene sus ventajas y es por lo que muchas personas los llegan a utilizar. Y ahora vamos a hablar de otro tipo de sujeción de los miembros que se llama, son conocidos como lazos o snares. Estos es un método parecido a los cepos, pero este, digamos que puede causar mucho menos daño y además es mucho más usado por ejemplo, se puede utilizar igual en un gran amplio rango de especies. Se ha utilizado inclusive para capturar animales de gran tamaño como tigres, se ha utilizado para capturar osos, se ha utilizado para capturar jaguares, de hecho es el método más usado para capturar jaguares. Se ha utilizado inclusive para capturar leopardos de las nieves, que pues sabemos que son animales también muy difíciles de capturar, como lo indica en esta foto. Entonces, pues es un método muy, muy utilizado también. Sin embargo, también obviamente se tienen que tomar sus precauciones. Este método funciona a través de un lazo de metal. Aquí no se ve muy bien porque está medio camuflajeado, pero es un lazo de metal. La mayoría de los tramperos los hacen directamente. Hay unos que te venden ya hechos, pero pues son como hechos para cacería y llegan a lastimar a los animales. Entonces, por lo general, los tramperos que se dedican a la conservación o los biólogos que hacen el trampeo de sus animales, por lo general, ellos hacen sus propios lazos. Entonces, el mecanismo es este brazo o resorte, que de hecho este es uno patentado por un trampero que se dedica a la conservación. Y este brazo abre totalmente y jala el lazo y entonces cuando pisa el animal aquí pone la pata, básicamente le agarra la pata con el aro de metal. Igual tiene sus ventajas y desventajas. Yo tuve la oportunidad de trabajar con 3 tramperos diferentes que tienen muchísimos años de experiencia y que son muy buenos en lo que hacen, incluida una bióloga que tiene mucha experiencia trabajando en la Amazonia. Y bueno, básicamente las ventajas, a diferencia de las trampas Tomahawk y de otros métodos, es también el costo y la facilidad entre comillas, porque también es mucho trabajo, pero digamos que la facilidad de poner muchos más lazos, y eso significa tener más oportunidades de capturar al animal objetivo, y también es mucho menos costoso, o a veces depende, ¿no? Porque obviamente se tiene que estar monitoreando y eso llega a ser un poco más costoso. Entonces, pues obviamente son este tipo de métodos. También tiene la desventaja de que pueda llegar a capturarse un animal no objetivo. Esto se refiere a que, por ejemplo, aquí uno normalmente no ve el lazo, está como por acá. Entonces sería muy fácil que cualquier otro animal o inclusive una persona que pase por ahí pudiera pisarlo. Pero lo mismo que mencionaba de que aunque se meta un animal, por ejemplo, un venado a las trampas de caja, no la va a activar, igualmente pasa con estos lazos. Una patita de un coyote o de un ocelote no va a activar este lazo tamaño caguama para un jaguar o para un tigre, por ejemplo. Pero pues hay especies que igual sí lo pueden llegar a activar. Entonces, bueno, es muy importante eso. También es muy importante, pues se debe tener experiencia y conocimiento de la especie que se va a capturar, sobre todo porque tú quieres que pise aquí el animal y no quieres que pise ni aquí ni acá, quieres que pise justo aquí donde está tu lazo. Entonces, todo eso, la verdad, sí es como mucho de experiencia, de maña, de conocimiento y por ejemplo, aquí pongo 2 ejemplos de lazos, son 2 lazos diferentes. Este es el lazo que está aquí adentro, pero no se ve, y este es otro lazo. Este yo le llamo el altar al lazo, entonces aquí siento que se ve demasiado. De hecho, todo esto está hecho para que el animal justo pise por ejemplo, con la pata izquierda aquí y con la pata derecha acá.
y viceversa. Pero, pues yo digo que aquí es como muy obvio que hay algo, en cambio aquí no se ve. Entonces, bueno, eso depende pues mucho como del gusto y conocimiento de cada trampero, pero pues sí tiene que saber uno cómo hacer para que el animal pase por ahí. También otra ventaja es que pues los materiales con los que se hacen estos lazos no son tan difíciles de conseguir. Los brazos, por ejemplo, este sí es difícil de conseguir, bueno, más o menos, porque ese es como patentado y se hace en Estados Unidos, pero por lo general, digamos que no es tan difícil estar consiguiendo los materiales para poder construirlos. Y también tiene la ventaja, como mencioné, de que así como con los cepos también, que pues tienes la oportunidad de poner muchos más lazos o más oportunidades de capturar al animal y no tienes que estar batallando con por ejemplo, como con las cajas, que igual le puedes poner nada más unas 3 y en cambio los lazos pues puedes poner hasta 20. De hecho, idealmente se tienen que poner más de 15. También otra, bueno, ahora hablando de las desventajas, es que se tienen que estar monitoreando y no siempre se pueden poner muy cerca de donde está uno acampando o trabajando. Entonces, obviamente eso va a requerir más personal. Es muy cansado porque estar revisando un lazo cada 4 horas o 3 veces al día, sí llega a ser muy cansado. Entonces, pues eso digamos que es una desventaja porque también es algo que no puedes hacer con poco personal. Sí necesitas gente que te esté apoyando para hacer la revisión y obviamente ya cuando realizas la captura. Y bueno, mucha gente, bueno, ya vieron los ejemplos más visibles de cómo se puede dañar un animal. Con los lazos, obviamente, también se puede dañar un animal, al igual que con los otros métodos. Sin embargo, si se hace bien, la verdad es que he visto desde animales que sí se lastiman hasta animales que realmente parece que no les pasó nada. La pata se va a inflamar, eso es un hecho. De hecho, hablando con un investigador, perdón, con un veterinario que trabaja en Estados Unidos, sobre una pregunta que hizo alguien sobre lazos en un foro de biólogos de Estados Unidos, comentaba que pues obviamente siempre va a haber un daño, sobre todo a nivel del tejido, no solo de la pata, sino obviamente ya a nivel muscular. Puede haber compromiso aún con el músculo esquelético. Entonces, lo que él decía es que lo que se asemeja a un lazo es un torniquete. Entonces, para entender la fisiología del daño que hay a nivel tisular y celular y demás, con un lazo debemos de estudiar el daño que causa un torniquete o cómo causa una lesión un torniquete. Entonces eso es muy interesante, pero también nos sirve obviamente para poder estar siempre pensando en mejorar nuestros métodos de captura. Y si el lazo, digamos que es una de las mejores opciones, más seguras, más efectivas, y además podemos evitar que cause daño al animal, pues mucho mejor. Este es un ejemplo de un lazo. Este es un puma que se recapturó. La primera captura es de esta pata y fue un lazo de un trampero con el que llegué a trabajar y esta es la otra pata. Aquí en esta foto no se ve mucho y parecería que también tiene la misma lesión aquí. O sea, esto ya está pelado. Esto, aparte la recaptura fue como, no sé, a 3 semanas no menos, perdón, más, como un mes entre una captura y otra. Y pues aquí sí se ve la lesión todavía, se ve que le quedó pelón, o sea, aquí ya no le va a volver a crecer pelo, o sea, se le inflamó la pata, obviamente se le aplicó antiinflamatorio, analgésico, etcétera, pero esta marca ya no se la va a quitar. En cambio, este es un acercamiento de esta pata, realmente nada más está inflamada, pero no hay lesión en la piel, o sea, inclusive no le peló ni siquiera esta parte de pelo ni nada. Y no se alcanza a ver muy bien, pero de aquí hasta acá hay un hule de látex. Esta trampa es la que no causó daño y que se utilizó en esta pata. Y el otro lazo, que no tenía ninguna protección, es la que causó este daño. Entonces, realmente sí se puede lograr que no haya daño en el animal. El trampero que hizo este lazo y que nos estuvo acompañando para unas capturas, ha trabajado muchísimo, ha trabajado creo que con tigres, ha trabajado con leopardos, con hienas, con eh, jaguares también en Brasil, etcétera. Y él aprendió a hacer ponerle este aro de látex que permite que no se lastime el animal. Entonces, bueno, este es un ejemplo de cómo sí se puede lograr que haya menor daño. Otra desventaja, hablando
que no cause tanto daño, pero otra desventaja de los lazos y de los cepos, a diferencia de las cajas y de las trampas Tomahawk, es que si hay un animal no objetivo capturado o si recapturamos al animal que acabamos de capturar hace 2 días o hace una semana, no hay manera de sacarlos a menos que se anestesie. Entonces, desgraciadamente, vamos a tener que volver a anestesiar a este animal. En cambio, en las cajas o en las trampas Tomahawk, pues los deja salir. Digo, a menos que se pongan muy locos. Pero por lo general, igual y ni siquiera necesitas hacer una anestesia totalmente. Una anestesia a un plano donde te permita el manejo. Igual y se puede nada más tranquilizar de alguna manera si es que no se puede acercar uno a la caja perdón, a la puerta para abrirles, pero pues tiene, digamos, la ventaja de que si es un animal no objetivo o es un animal que ya capturamos con anterioridad y no necesitamos volver a anestesiarlo, pues no se tiene que hacer. En cambio, con los lazos y con los cepos, sí, no hay manera de sacar a los animales más que se tiene que volver a anestesiar. Ok, y bueno, ahora, en cuanto a estos métodos de captura, hay unas consideraciones muy importantes. Como mencioné durante la etapa de planeación, es que se tiene que tener personal capacitado y experimentado. Como vieron en los ejemplos que puse de las fotos, es muy fácil que se lastime a los animales. Entonces, pues no es cualquier cosa poner un lazo, a pesar de que hay unos lazos que se pueden conseguir en tiendas en Estados Unidos, pues no es algo que pueda poner nada más una persona sin estar capacitado. De hecho, voy a regresar un poquito porque sí quiero mencionar esta parte. En los lazos es toda una ciencia ponerlos porque no es solo ponerlos en el sitio donde pase el animal. Ahí se volvió loco. No es solo ponerlos en el sitio donde pasa el animal. Este lazo debe de estar en un lugar que tenga sombra, que no esté cerca de árboles ni de o sea, no es solo que se puedan enredar con un árbol. Hay veces que se pueden enredar con ramas y se puede hacer, en serio se pueden lastimar mucho si se llegan a enredar con una rama. Entonces, se tiene que elegir un buen sitio, se tiene que saber cómo, no solo cómo hacer el lazo con estos pequeños detalles, sino cómo colocarlo para evitar que se lastime el animal. Estos lazos no tienen un tope ni nada, o sea, bueno, tienen una L aquí, que eso es lo que evita, digamos, que se afloje el lazo, pero también no se llega a apretar más. Pero se tiene que poner otro, pues es un aro, son dos aros juntos de metal que se llaman destorcedores y eso es lo que permite que si el animal empieza a volverse loco y a moverse por todos lados, no se va a lastimar. También es muy importante que no solamente se pone este brazo y se pone el lazo, o sea, se tiene que poner esta parte del lazo, se tiene que poner un anclaje de seguridad, se tiene que anclar a un árbol muy lejos como seguridad, se tiene que anclar al suelo por medio de unas estacas, o sea, no es nada más poner el alambre y ya. Entonces, esto es muy importante por lo que hago hincapié en que tiene que ser personal capacitado, experimentado. Al final, cada trampero, en el caso de los lazos, cada trampero tiene su método. La mayoría son experimentados y saben lo que hacen, pero la verdad es que no es algo que se recomienda que nada más tomes un curso y ya lo hagas, ¿no? Y obviamente pues tienes que tener el bienestar del animal como el principal objetivo y tienes que tener pues muchas consideraciones de los daños que se pueden causar si no se toman las medidas adecuadas. Eh, Otra cuestión muy importante es que lo que va a evitar en gran medida no solo complicaciones en la anestesia, sino daños severos al animal, es el monitoreo continuo y que también se pueden poner las cámaras trampa justo enfrente, no solo para poder identificar si el animal que queremos capturar va a entrar a donde tenemos nuestras trampas o lazos, sino también nos va a servir para poder ver el comportamiento del animal y ver de qué manera podemos mejorar nuestro método de captura. Esto lo hizo una de las biólogas con las que trabajé, que ella trabaja en Perú, y la verdad, gracias a sus videos y a sus muchas horas de monitoreo de lazos, nos dimos cuenta que los jaguares, por lo general, ella estaba capturando jaguares y pumas. Los jaguares se quedaban muy tranquilos, la verdad se ponían medio locos nada más cuando uno se acercaba, pero si estaban ahí bueno, no toda la noche, pero si estaban ahí un buen rato, o sea, unas 2, 3 horas, estaban muy tranquilos. Los pumas son los que se llegan a alterar un poco más. Entonces, bueno, eso nos sirve para poder mejorar nuestros métodos. Otra cosa que se toma mucho como una opción, pero yo creo que debería ser obligatorio, es usar alarmas. Hay unas alarmas especiales que ya fabrican las empresas que hacen, por ejemplo, los collares de telemetría y venden antenas de telemetría con collares.
Estas alarmas son específicamente para eso, se pueden colocar en cualquier tipo de estos métodos de captura que vimos. Se pueden colocar en los lazos, se pueden colocar en los cepos, se pueden colocar en las trampas Tomahawk y en las cajas. Voy a regresar un poco a ver si se ve. No, creo que no, en ninguna de estas se ve. Pero bueno, es una cajita de metal que trae un imán y ese imán se pega al lazo. Entonces, cuando se despega este imán, se activa la alarma y eso, cuando nosotros estamos haciendo el monitoreo cada 4 horas o cada cierto tiempo, es cuando podemos identificar que la trampa se activó. Esto es muy, muy útil. La verdad es que obviamente depende muchísimo del terreno, pero hay veces donde no es posible llegar en auto muy cerca o en camioneta muy cerca de donde están nuestros lazos, pero si podemos al menos lograr que se escuchen de donde estamos y hacer el monitoreo, pues eso obviamente nos va a permitir llegar al animal lo más pronto posible. Y esto es lo que mencionaba, es algo muy, muy importante. A mayor tiempo en el cepo, lazo, caja o trampa Tomahawk, es mayor riesgo de daño. Realmente las fotos que les enseñé, además, las fotos que les enseñé de la mayoría de los animales que estaban dañados, a excepción de las primeras fotos que se veían el daño con los lazos como hechizos, con los cepos hechizos, y la foto del leopardo que llegó a tener fractura en las falanges. Las demás fotos son de daño que se causó precisamente por el tiempo que estuvo el animal capturado. Entonces, bueno, por eso es muy, muy importante la cuestión del monitoreo continuo, de usar alarmas y de tratar de llegar al animal lo más pronto posible. Otras consideraciones importantes que entran dentro de nuestro papel como veterinario es que siempre hay que ir preparados para curaciones y no es nada más algo para lavar una herida, no, o sea, debemos estar preparados inclusive para cirugías menores. No todos los animales se lastiman, pero digamos que es un riesgo inherente, entonces siempre tenemos que tener suturas, material de curación, campos, inclusive campos desechables, guantes estériles, gasas estériles, etcétera. Analgésicos y antiinflamatorios son de ley, o sea, eso es algo con lo que no podemos salir sin ellos. También, bueno, como mencionaba, que hay veces que podemos llegar a capturar animales no objetivo, pues tenemos que también estar preparados para anestesiar y liberar estas especies no objetivo. Hay veces que puedes llegar a capturar nada más, no sé, algún tipo de, otra especie de carnívoro, ¿no? Algún ocelote, algún coyote, no sé, un puma, que no es lo que necesariamente querías capturar, etcétera. Pero hay veces que puedes llegar a capturar otras especies. Ahora, el año pasado que estuve trabajando en Calakmul, nos tocó una zona donde había muchos tapires. Y a pesar de que igual pues estaban demasiado pesados y hasta podían no activar o sea, pisar totalmente el lazo, sí había la posibilidad de que lo llegáramos a capturar. Entonces, pues bueno, obviamente para capturar un tapir se necesita anestésicos diferentes y pues un método muy diferente que para capturar felinos. Y otra cosa muy importante, sobre todo en el caso de los lazos y de los cepos, donde a fuerzas o sea, para sacar a cualquier animal que esté capturado tienes que anestesiarlo, es preparar material para múltiples capturas. Cuando haces la revisión, puede llegar a pasar que haya dos animales en un lazo, ya sea que uno sea el objetivo y el otro no, o sean dos jaguares o dos pumas o dos de lo que quieras capturar, siempre hay que estar preparado con este material. Idealmente, debería haber otro veterinario que te pueda echar la mano y pueda estar uno capturando a uno y otro capturando al otro, y sacándolo de lazo, pero si no es así, pues al menos sí es ideal que se pueda sacar un animal de un lazo y dejar a alguien más monitoreando a este animal hasta que se despierte y se vaya, y ya el otro equipo se va a capturar al otro animal. Pero eso es muy común. Pues bueno, aparte está bien, ¿no? Porque queremos justo llegar a capturar más animales, pero sí nos puede poner un poco en aprietos. Entonces siempre tratar de llevar material suficiente para poder capturar y liberar a varios animales. Ok, y ahora vamos con otros dos métodos que, como mencionaba, estos nos permiten ser un poco más, poder capturar más fácilmente al animal objetivo. La captura con perros básicamente consiste en llevar una jauría de perros entrenados
para poder seguir el rastro del animal que queremos capturar. Hay perros que inclusive están entrenados para solamente detectar excretas, pero aquí lo que queremos es que sean perros que estén entrenados para poder detectar rastros de jaguares. Es a veces un poco complicado porque obviamente no es como que, ay, por aquí ya pasó el jaguar, ¿no? O sea, eso se puede ayudar uno para seguir estos rastros, no solo con los rastros que sí se pueden observar como huellas, excretas, rascaderos, echaderos, que es como le dicen mucho, que es donde, como hacen un tipo de medio madriguera los felinos. También se puede uno apoyar con las cámaras trampa. Es muy conocido que hay especies que llegan a usar los mismos caminos que usa la gente. Entonces tampoco tenemos que irnos a cruzar toda la selva, sino hay veces que con observar bien en los caminos donde transita la gente dentro de la selva o caminos que ya se ven un poco delimitados, es donde podemos llegar a obtener rastros de estos animales. Obviamente estos animales, perdón, los perros que se utilizan para la captura deben estar no solo muy bien entrenados, sino así como los perritos que vimos ahora que estaban apoyando para rescatar gente del sismo. Estos perros deben de estar en muy buenas condiciones. Obviamente no queremos introducir enfermedades ni parásitos en la selva, entonces deben de estar al corriente en sus vacunas, desparasitados, muy bien alimentados, en muy buena condición física, etcétera. Y pues que el entrenamiento no sea nada más una vez, sino tienen que estar constantemente trabajando y siendo entrenados. No hay una raza en específico, aunque se utilizan mucho los Bloodhound, entonces, bueno, pues nosotros es con los que yo he llegado a trabajar y la verdad sí son muy buenos perros. Ay, perdón. Ay, bueno, aquí me falta una foto. Quería poner una foto de un jaguar con un collar. Bueno, igual aquí tiene las ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que, como mencionaba en las trampas, en las de caja y en la tomahawk, es que si el animal no es el objetivo y si, por ejemplo, en este caso, nosotros usamos mucho para jaguares, ¿no? Si es un jaguar que ya capturamos y ya tiene un collar, y lo vemos ahí así desde el árbol, porque lo que hacen estos perros es que persiguen al jaguar y el jaguar se sube a un árbol. Si vemos este jaguar con un collar en el árbol, pues ya sabemos que no es el que queremos capturar. Entonces ya ahí muere todo, nos llevamos a los perros y ya se acabó el show. Pero cuando se trata de un animal que sí queremos capturar, pues bueno, obviamente ahí ya podemos ver, inclusive hay veces que lo podemos llegar a identificar con las rosetas. Pero si no, al menos lo del collar sí nos va a identificar que es una recaptura y que no es el animal que queremos volver a anestesiar. Las desventajas es que obviamente se tienen que tomar también consideraciones como que el árbol, o sea, que no se suba un árbol muy grande donde si se cae se pueda lastimar o inclusive morir. También que este árbol no esté en un sitio donde esté, por ejemplo, en una pendiente, que no esté lleno de, no sé, plantas o de algún otro árbol que lo puedan llegar a lastimar. Hay unos árboles en la península de Yucatán, no recuerdo bien el nombre, pero el tronco está llenísimo de espinas y a varios nos ha tocado una buena picoteada, entonces obviamente pues no quieres que un jaguar caiga ahí, ¿no? También hay veces que pedazos de troncos o cualquier o piedras, etcétera, todos esos objetos que pueden causar un daño al jaguar, pues obviamente no queremos que estén cerca de la zona donde posiblemente pueda caer. También una ventaja es que tienes que tener igual lo que mencionaba, personal muy bien capacitado, pero hay veces que inclusive hay gente que se puede subir al árbol a ponerle una cuerda y bajarlo. Esto nos sucedió cerca de Cancún, de hecho. Era un jaguar muy grande, se subió a un árbol, el único árbol como que lograba sostener el peso del animal y no estaba muy alto, pero estaba muy difícil de llegar. Pero por suerte se quedó en un lugar donde estaba pues fácil que se durmiera, se anestesió bien y se subió una persona a bajarlo, pero pues ya obviamente a la hora de bajarlo no lo amarró muy bien. No se cayó, pero no era la manera adecuada de amarrarlo de aquí. Hay veces también que en lo que está haciendo efecto la anestesia, el animal se puede bajar. Lo ideal es que no se vaya corriendo otra vez porque pues hay que volver a seguirlo. Y un jaguar en la selva a 4 metros ya no lo ves dónde está. Pero hay veces que si se baja solito y pues uno ya aleja a los perros una vez que ya está el animal, ya se le inyectó el dardo,
ya no se aleja a los perros, ya se aleja a la gente, entonces hay veces que se pueden bajar solitos y se anestesian y se quedan ahí muy, muy tranquilos en la parte de abajo del árbol. Entonces, bueno, este método tiene esa ventaja de que podemos seleccionar bien al animal que vamos a capturar. Una de las grandes desventajas es el costo. El costo y la logística, porque obviamente no es solamente pues capturas al animal y ya, ¿no? O sea, obviamente hay que alimentar a los perros, hay que mantener a los perros, tienen que estar en buenas instalaciones, hay que transportarlos a los sitios de captura. Solamente se tiene una oportunidad al día de capturarlos, a diferencia de los lazos y los otros métodos que los dejas y puedes estar monitoreándolos todo el día. Idealmente se cierran en el día y se abren en la noche para que no haya riesgo de que tenga hipertermia un animal, o pueda ser atacado por otros animales o inclusive que lo lleguen a cazar. Pero sí, la desventaja de los perros, pues es que precisamente se tienen más bocas que alimentar, es más costoso, hay que llevar más personal y personal que realmente sepa bien cómo hacer la captura con perros. También hay riesgos para los animales, obviamente es muy común que lleguen a ver perros que no solo son heridos por el jaguar, sino que pues, los llegan a matar también. Hay perros que se pierden, entonces obviamente esto llega a ser una desventaja también, porque pues si se van lastimando o muriendo los perros, pues te quedas sin instrumento para trabajar, eh, sin con qué seguir a los jaguares o a los pumas. Entonces es muy importante considerar el costo beneficio en este tipo de captura y que obviamente los animales también tienen que estar muy bien entrenados, si no, pues la captura no se logra. Y bueno, entre los otros tipos de captura que son también dirigidas a un objetivo, entra la captura en helicóptero. Este tipo de capturas es muy comunes. Aquí en México, que yo sepa, no se hacen y sería como muy, muy poco común, a menos tal vez en el norte y con, no sé, tal vez bisontes o eh, lobos y osos, pero tiene que ser un espacio pues así abierto, ¿no? Obviamente en un lugar con mucha vegetación pues es casi imposible. Eh, se puede utilizar para una gran variedad de especies. De hecho, pues no sé si han visto videos igual en Animal Planet que se utiliza hasta para elefantes, para, no sé si jirafas, pero sí supongo que también para varios tipos de herbívoros, especies de herbívoros. Se utiliza es muy común utilizarlo para lobos, para osos también. Y en un estudio que se realizó en Rusia, se utilizaron dos métodos de captura para tigres, que fue con helicóptero y con lazos. Y al final, pues se vio que eh, pues ambas tenían sus beneficios y sus desventajas, pero principalmente los helicópteros los estresaban mucho. Y eso es también una cuestión de, bueno, ahorita vamos a hablar de las ventajas y desventajas. Además, bueno, obviamente dentro de las desventajas está el costo, está el tipo de terreno, como mencioné, tiene que ser espacios abiertos, obviamente en una área con mucha vegetación, pues no se va a lograr. El estrés, el agotamiento y que hay veces que inclusive cuando ya llegues a dardear al animal, si se te llega a perder, o sea, se mete en una zona con más vegetación o llega hasta un lugar donde haya algún peligro como una caída o un lago o algún lugar donde pueda caerse, pues obviamente eso también hay que considerarlo. La hipertermia es muy común porque obviamente pues también, o sea, no puede uno perseguir a un animal 4 horas, ¿no? Obviamente hay cierto límite que tiene uno que seguir, que ese es como, hay veces que se tiene que definitivamente abortar la captura cuando cuando ya hemos perseguido mucho tiempo al animal y no se ha logrado capturarlo. Esto también sucede cuando se capturan animales con perros. Si se llega a subir el jaguar a un árbol que no lo aguanta o que se baja de ahí y vuelve a correr y demás, obviamente hay un punto en el que ya no se debe perseguir al animal porque vamos a causarle más daño. Y en el caso del helicóptero, volviendo al helicóptero, también considerar el tiempo. Obviamente un helicóptero puede estar en el aire cierto tiempo, también se acaba la gasolina,
ya no es el momento en el día, ya va a oscurecer, etcétera. Entonces, todas esas cuestiones también tienen que ver. Entonces, pues si no se logra el objetivo de captura y ya te estás quedando sin gasolina o ya fue mucho tiempo de estar en el aire y demás, pues se tiene que regresar. Entonces, hay que considerar todo eso para ver si se decide uno por este método. Y bueno, como conclusión, esto lo pregunté en un curso de anestesia que tuvimos a principios de año. ¿Creen que podemos mejorar en los métodos de captura que usamos actualmente? Yo creo que sí, porque lo hemos hecho, inclusive, pues antes, por ejemplo, hace, pues ni nos vayamos muy lejos, hace unos 10, 15 años, qué esperanzas de que tuviéramos alarmas para poder monitorear mejor nuestros lazos, qué esperanzas que tuviéramos cámaras trampa donde pudiéramos monitorear al animal que podemos monitorear nuestros trampas, lazos, cajas, etcétera, y pudiéramos ver si realmente estábamos logrando atraer a la especie que queremos capturar. Entonces, hemos avanzado muchísimo en la investigación y yo creo que eventualmente las capturas van a o ser totalmente, ya no se van a realizar para nada o van a ser pues muy diferentes de lo que hacemos ahora. Entonces, yo creo que vamos avanzando hacia tener métodos de captura menos invasivos y protocolos de anestesia más seguros y reversibles que puedan ayudar a disminuir los accidentes y lesiones. Y ahora hablando específicamente de los protocolos de anestesia, también esto es algo que tenemos que reconocer y aplaudir el hecho de que ya tengamos esta gran variedad de nuevos protocolos, de nuevas drogas, de mejores drogas, de que podemos mejorar nuestra captura. Obviamente hay muchas veces que si no es nuestro proyecto, es muy difícil a veces tomar decisiones o que como que te escuchen para mejorar algunas cosas. Pero al final, pues también ese es parte de nuestro trabajo como veterinarios, ¿no? Obviamente si lo que queremos es provocar el menor daño al animal y podemos lograrlo no solo usando los mejores métodos de captura o el más adecuado, usando mejores protocolos anestésicos más seguros, usando mejor equipo, estando preparados, llevando todo el material necesario para que si llega a pasar algo, estar preparados y poder atender al animal, pues al final creo que eso es algo que siempre debemos de valorar mucho, que es nuestro involucramiento en las capturas, ¿no? Y parte de nuestro trabajo también como veterinarios. Creo que sí podemos ir mejorando y si podemos aportar, por ejemplo, llegamos a un proyecto, a mí me tocó, la verdad, llegar a un proyecto donde estaban muy casados con ciertos métodos, con unos dardos grandísimos, con un equipo que ya no funcionaba bien, con unos protocolos anestésicos que igual y no eran los mejores. Al final, después de cierto tiempo, ya me escucharon y ya pudimos mejorar las cosas. Entonces, yo creo que siempre podemos llegar a aportar mucho más que solo anestesia al animal, como mencionaba al principio, y si esto involucra el poder involucrarnos, perdón, y si esto significa el poder involucrarnos no solo en la captura, en llegar a anestesiar al animal y ya nos vamos, sino también es llegar hasta en mejorar estos métodos de captura a través de la investigación que hagamos en vida libre, en cautiverio, en seguir mejorando nuestros protocolos de anestesia. Creo que es muy importante que sigamos haciendo esto y que podamos seguirnos involucrando en los proyectos de investigación y proyectos de conservación y poder aportar esta parte de como veterinarios. Por último, pues bueno, es esto lo que quería mencionar y sería